Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a ver un poco de extracción de características, ¿no? En este caso vamos a usar la señal más básica, que es la señal inercial, también conocido como IMU. Y recuerden que este sensor lo que hace es captar características de movimiento, ¿no? Es decir, aceleración, giro y magnetómetro. Pero ¿cómo lo capta? A través de tres sensores básicos, un giroscopio, un magnetómetro y un acelerómetro. Es decir, un IMU tiene entre 6 o 6 grados de libertad. Y esos grados de libertad se están relacionados con los ejes, ¿no? Si tiene aceleración en tres ejes, ya tiene 3 grados de libertad. Si tiene giro en los tres ejes, ya tiene 3 más. Y si tiene magnetómetro, son 9, ¿no? Es decir, tanto el acelerómetro, giroscopio y magnetómetro son triaxiales, ¿no? Ahora, estamos en el tema de extracción de características. La definición de la extracción de característica básicamente es una descripción matemática del comportamiento de la señal. Es decir, hay que analizar con qué velocidad cambia, cuánta variación o dispersión tiene, cuánta energía tiene, si hay patrones cíclicos. Y para empezar, ¿hay algún patrón o no hay patrones, ¿no? Entonces, la caracterización de la señal nos ayuda a distinguir un pedazo de una señal de otro pedazo de otra señal o una señal completa de otra señal completa. Luego, lo que tendrían que tomar en cuenta también es que generalmente se hace en dos dominios, en el del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo trabajamos con características muy comunes a estadística básica, como son las medidas de tendencia central, media, mediana o moda, y también trabajamos con dispersión, desviación estándar, los máximos, mínimos, el rango intercuartil. Y también trabajamos con otros momentos, ¿no? Como son la curtosis, la simetría y otras descripciones como es básicamente el RMS. Pero en resumen, esto no debería escapar de los conocimientos enseñados en estadística. Así que recuerden, cuando una señal es lepticúrtica, mesocúrtica y, por ejemplo, si la simetría es positiva, si la simetría es negativa, si la curtosis es de cierto tipo, hace que la gráfica visual sea diferente, ¿no? Si la desviación es muy alta, ya también deberían imaginarse qué debería pasar con la gráfica. Si los datos están concentrados, si el rango intercuartil es muy pequeñito, también imagínense cómo sería la gráfica. Si la mediana de un grupo es uno y de otra señal es 2, ya también deberían darse cuenta qué va a estar pasando. Evidentemente, a nivel de señales biomédicas, esas diferencias son más notorias, ¿no? Entre un estado de relajación y activación, generalmente la media de uno es mucho más grande que la otra. También para ver el tema de dispersión pueden analizar cuartiles, percentiles, máximos y mínimos. Pero esto de acá básicamente es extracción manual de características estadísticas en el dominio del tiempo de su señal. Hay otra que es en el dominio de la frecuencia que se basa en la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier, ¿no? Ahora, tengo que saberme todos los conceptos matemáticos para aplicar esto. Para el curso no es tan necesario porque ya tienen código en defecto en Python que les hace todo el trabajo, ¿no? Que les extrae todas las características estadísticas y que hace la transformada de Fourier. Lo importante es saber si las características tienen sentido con la señal, ¿no? Es decir, en los momentos de alta activación de movimiento, la media es mucho mayor que en los momentos de relajación. Eso debería pasar, ¿no? A priori. A nivel de gráfico también debería evidenciarse. O quizá lo que esté pasando realmente es que la dispersión se dispara, pero la media de ambos grupos en relajación y activación es el mismo, ¿no? Eso también hay que analizarlo. Ahora, en el dominio de la frecuencia hay algo interesante, porque aquí ya tienes picos, hay picos de frecuencia. Es decir, si tiene un patrón cíclico en la frecuencia de 5 Hz, van a ver que el pico en 5 Hz va a ser mucho más alto que en otras frecuencias. Por ello, se puede buscar una frecuencia dominante, ¿no? También se puede ver temas de potencial espectral, bandas de energía alta, baja. Aquí recuerden su curso de procesamiento de señales digitales, sus pasabandas, sus pasabajos, sus pasaltos, sus notch, ¿no?
Entonces, si a ustedes les interesa todos los datos que están entre la frecuencia 20 y 50, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, básicamente un pasabanda. Si a ustedes les parece que hay mucho ruido cerca de la frecuencia 60 Hz, por algún motivo siempre hay un pico ahí, piensen que las casas, domicilios en Latinoamérica están generalmente en 220 voltios alterna y 60 Hz de frecuencia. Entonces puede que sea ruido. Ese pico en 60 Hz puede que sea potencialmente ruido. Entonces ahí tendrían que aplicar un filtro notch, ¿no? Para matar justo ese ruido específico. Quizá también haya ruido en 0 Hz, ¿no? Entonces habría que analizar específicamente en su señal qué picos sí son realmente representativos y qué frecuencias no son representativas. ¿Ok? Pero recuerden, esto tiene que ver más con el tema de filtrado y el tema de analizar frecuencias y magnitudes dominantes. El flujo de trabajo para extracción de características es básico. Cargas la señal, luego analizas la frecuencia de muestreo que tiene y, por ejemplo, si la frecuencia de muestreo es alta, 200 Hz, 500 Hz, 256 Hz, entienden que eh, el tiempo de muestreo va a ser mucho más pequeño. Y si ha tomado 60 segundos, potencialmente ustedes van a tener muchos datos. La serie de tiempo va a ser grande. Si todo el proceso de extracción de datos duró 2 minutos, 5 minutos, van a tener mucho más rango. Según la lógica interna de cada señal, deberían hacer una ventana adecuada. Para inerciales, digamos que lo podemos dejar en 2 segundos, 5 segundos, o incluso en un caso exagerado 10 segundos, ¿no? Ahora, este tema de ventaneo básicamente es mis 60 segundos, lo divido en 6 ventanas de 10 segundos, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente. Y luego, con la primera ventana de 0 a 10, lo que tengo que analizar es todas las características estadísticas, es decir, en el dominio del tiempo, y si puedo también analizar en el dominio de la frecuencia qué está pasando. Luego voy a la ventana 2, extraigo todas las características estadísticas en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Y tengo que ir acumulando eso en algún lugar. Cuando acumulen todas esas cosas, pueden hacer en un CSV o un Excel donde ustedes quieran. Ya al documento final de la acumulación de todas las características por ventana, se le llama CSV de características, no de features. Y ahí es donde van a tener las métricas por cada ventana. Así que ustedes podrían extraer las características de la aceleración en el eje X, en el eje Y y la aceleración en el eje Z. También lo que podrían hacer, recuerden física, es básicamente combinar. Podrían usar una aceleración resultante y podrían combinarlo en un solo vector. En lugar de tener tres señales X, Y, Z, podrían tener una aceleración resultante y sacar solo características para esa señal resultante. ¿Por qué es importante esta extracción de características? Principalmente porque los modelos no entienden los datos en crudo. Es decir, si el sujeto uno se comporta de diferente manera cada 5 milisegundos, el modelo no va a entender qué está pasando. Pero si ustedes le aplican ventanas de tiempo de 2 segundos, 5 segundos y a eso lo caracterizan con estadística, análisis de la frecuencia, va a entender matemática. Entonces le van a pasar bloquecitos de matemática que describen pedazos de la señal y el modelo va a decir, ok, en este momento lo que está pasando a nivel matemático es esto, ¿no? Y la etiqueta que me han relacionado con estas características específicas es, por ejemplo, estado de caminata. Cada vez que yo vea estos patrones matemáticos, voy a asociarlos con caminata. Luego, el siguiente paquete que me han dado de descripción matemática y de dominio de la frecuencia están relacionados a relajación. Entonces, cuando se comporte de cierta manera, debe salir caminata y cuando se comporte de otra manera, relajación. Y por eso es que permite detectar patrones de movimiento. Recuerden que estamos en el contexto de sensor inercial IM. Luego les voy a preparar un notebook para que practiquen. Voy a hacer un video tutorial también algo corto de 10 minutos para que vean más o menos cómo sería el proceso manual de la extracción de características para una señal biomédica.
Eso es todo y si tienen dudas, no duden en consultarlo por correo o por comentarios del video.